Buenos días, ¿cómo está? Le escucho muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, nosotros también lo escuchamos perfectamente. Es un gusto que nos pueda dar su tiempo, economista, para conversar, analizar las cosas que están pasando en el país desde el punto de vista, desde la economía. Y precisamente por ahí va la cosa. Desde el punto de vista económico, ¿cómo nos afecta todos estos escándalos de corrupción que hoy se revelan a nivel nacional? Bienvenido. Muchas gracias. Un cordial saludo a toda su audiencia. Miren, básicamente este es un problema que tiene el Ecuador desde hace más de 5 años, desde el inicio del gobierno de Moreno. No solamente por escándalos, sino por un pésimo manejo del tema económico. En el último tiempo, además de los escándalos políticos y de los problemas institucionales, Claro. que incluso afectan mucho más, ¿no? Hemos tenido un manejo pésimo de la economía para la mayoría de los ecuatorianos, pero muy bueno para una minoría pequeñita que ha seguido lucrando de este modo de gobernarnos, tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lazo. A ese mal manejo, obviamente, si usted mira en el contexto internacional un país con una criminalidad altísima, Claro. con unos escándalos, con una ingobernabilidad, evidentemente la cosa se pone más complicada. Y el tema de la institucionalidad que usted mencionaba, Diego, a propósito de lo que pasó ayer con la Corte, que nuevamente destituye a los consejeros, todas estas cosas se traducen precisamente en que, por ejemplo, no exista confianza, no sé, pero esos números súper altos son los que más promociona el gobierno. Por ejemplo, el señor ministro hace poco, el ministro de Economía, Arosemena, publicaba que este año ha sido el que más empresas se han creado. Pero ¿qué empresas se están creando? Y además habría que verificar si es así, Claro. porque las autoridades del gobierno entregan unos datos muy alegres. Le hemos escuchado al presidente en la última, no, más parecía rueda de prensa en realidad, en la última entrevista que le Claro. permitió a un periodista, él decía que ha creado 500.000 empleos. Entonces, uno se pregunta dónde está eso. Decía en Davos, ¿no es cierto?, en la Ajá. conferencia internacional que le representó al Ecuador, que el Ecuador va a crecer al 4%. Usted en el 2022, usted mira la cifra oficial del Banco Central y es de apenas del 2.1%. Pero que Entonces, inventa cifras. no contrarresta, no pregunta, no llama. O si lo hace, simplemente le miente al pueblo ecuatoriano. Y eso es lo grave, porque es mentira tras mentira, no solo en el plano económico, sino en el plano político. La última y más grave es cuando dice que él le ha pedido la renuncia a Hernán Luque, este personaje que está involucrado en el lío de corrupción del Gran Padrino, que fue además vicepresidente del Banco de Guayaquil, del presidente Lazo, y que resulta que de un momento a otro el presidente, por un lado, no sabía la semana anterior y ayer o antes de ayer dice que le ha pedido la renuncia. Entonces le miente continuamente al pueblo ecuatoriano en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito institucional, en el ámbito personal, y hace mentiras internacionales. ¿Cómo es posible que le vaya a dar al Papa el regalo de una virgen muy respetable para los católicos, pero de otra nación, de otra república, y no reconozca a la propia religiosidad Claro. ecuatoriana, Que, ¿no? que Entonces, son cositas que uno creería que no representan, pero representan muchísimo, son detallitos y siempre dicen que en los detalles está la cuestión. Cuando usted decía, mi querido economista, el tema de Luque, principalmente en estas contradicciones, la palabra del presidente, ¿no? Además que causa mucha curiosidad porque Lazo primero dice que no sabe por qué se fue, que respeta porque la gente quiere irse, quiere renunciar. Luego, ya viéndose atrapado, dice, la verdad es que yo nunca confié en Luque. Pero resulta que Luque trabajó con él en el ámbito privado durante años. Entonces, esa falta de credibilidad, economista Diego, en la palabra, eso hace que, por ejemplo, la gente diga, chica, ¿yo qué voy a invertir en ese país donde el presidente no sabe o dice una cosa ahorita y mañana me dice otra cosa y me tira abajo toda la inversión? sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mire, en el caso de Luque, Luque era representante del Ejecutivo ante una instancia bastante menor en la escala de importancia del Ya, Ejecutivo. Pero de repente le firma un exactamente. decreto en el cual este señor, en el cual ahora dice que no tiene confianza, manejaba más de 14.000 millones de dólares en contratos. Entonces, ¿cómo no le tiene confianza a alguien que le entrega semejante cantidad de responsabilidad económica para el Ecuador? 14.000 millones vienen siendo
casi el 14% del PIB. Es una cifra gigantesca, ¿no? Esta resolución, este decreto, ¿podría significar, economista, la prueba, el elemento? Porque yo he escuchado muchas personas que exponen, y ya mismo tenemos también a un analista, sobre el tema de la vinculación, ¿no? ¿Cómo se vincula todo este gran escándalo al presidente de la República? Porque he escuchado a muchos directores de medios echarle mucha tierra al trabajo que ha hecho La Posta, que no tiene pruebas, que no hay vinculación, que no existe nada, que Lasso dice yo no sé, el Carrera dice yo no soy, el otro dice tampoco lo conozco, y no hay nada que se vincule. ¿Ese decreto podría ser? Pero mire, por supuesto el decreto es una muestra más, pero miremos la doble moral. Yeah. Hace unos meses atrás, La Posta era pues la expresión, el non plus ultra de la libertad en el Ecuador, y por tanto eran dignos de ponerles una estatua en todas las ciudades. Y de repente pasan a ser los agentes de la conspiración correísta. Terrible. En el Ecuador probablemente no ha habido un medio más duro con el correísmo como La Posta. Ha sido durísimo. Son declarados, Diego, son declarados anticorreístas. Declarados. Y resulta que ahora el presidente les acusa de ser parte de la conspiración anticorreísta. Doble moral. Segundo, en su momento, al presidente de la República, al presidente Correa, en su momento, le condenaron por influjo psíquico sobre sus funcionarios. Es decir, le acusaron de que el presidente, por no sé qué formas de ondas mentales, influía sobre los funcionarios para que cometan actos de corrupción. No se necesitaron pruebas, no se necesitó absolutamente nada. Y hoy día, con unos audios absolutamente incriminatorios, con unos decretos absolutamente incriminatorios, con hechos, Nelson, con hechos incriminatorios, resulta que se toman 11 días en la fiscalía para iniciar el proceso. Muy lento, Entonces, dígame si esto no es una doble moral absoluta y una hipocresía institucional. Muy lento. Al más alto nivel. Además que en otras ocasiones, como lo hemos dicho acá, no necesitaron. Ahora, por ejemplo, Diego, se habla mucho de hay que esperar, hay que ver que la justicia haga su trabajo, no se puede tampoco hablar por hablar, pero yo recuerdo la campaña que se hizo con el tema del financiamiento del ELN, ahí tampoco hubo nada y salían a cada rato y en bomba y solo con la duda se generaron titulares, reportajes y causaron daño que hoy tenemos al presidente Lasso en el gobierno. Y con eso, Diego, dígame. No, causaron daño irreparable, claro, porque son daños que ya no se pueden reparar y que el pueblo ecuatoriano los ha tenido que sufrir en todos estos meses, ¿no? Así es. Y con eso, por ejemplo, otro dato que me parece muy interesante destacarlo y que me gustaría su criterio es el tema de cómo se ha exponenciado el blanqueo de dinero desde la época de Moreno, ahora con el gobierno de Lasso. ¿Cómo relacionamos el tema de que el sistema financiero, que yo siempre he dicho, bueno, a no ser que nos inventemos o nos creen otra alternativa, es parte de, pero tengan números tan buenos y la economía real no lo tenga? Así es, mire, ahí hay un estudio muy interesante que ha salido en el último tiempo de la CELAC, ¿no? Donde muestra con bastante responsabilidad en el manejo de la información, porque eso hay que decirlo, no son números alegres que se les ocurre, ¿no? Con bastante responsabilidad, con una metodología teórica, académica, que tiene respaldo en investigaciones internacionales, ha llegado a definir que en el periodo Lasso-Moreno, el lavado en el sistema financiero se ha duplicado en el caso de Moreno y se ha triplicado en el año de gobierno de Lasso. Imagínese usted semejante cantidad de plata que se estaría lavando en el sistema financiero. Se pasaría de aproximadamente 1.200 millones en el periodo 2007-2016 a 3.500 millones en el año 2021. Es una cifra inusitada, enorme. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento que usted hace mención, que es muy importante, es que se oye muchas veces a los analistas decir, no importa de dónde vengan los dólares, con tal de que vengan dólares en un país dolarizado, eso alivia la economía porque significa liquidez. Fantástico. Si así fuera, fantástico. Claro. El problema es que esa liquidez, como se ha visto en los últimos años, beneficia a ese puñado de empresas y de bancos que han lucrado mucho de eso, pero en desmedro de la mayoría de los ecuatorianos, y en desmedro de dos maneras. La economía real, el empleo, la pobreza aumenta, el dinamismo no se ve, pero el otro, el más grave, es que eso genera inseguridad y delincuencia. Hay mucha correlación, una correlación directa entre el lavado de dinero en el ámbito financiero
e inseguridad y violencia en el lado de la vida cotidiana. Eso es un tema interesante porque la verdad que la gente podría creer que sí, pues no, dejen que llegue la plata, pero esa plata se quedará en ¿qué? Pues 2, 3, 4 manos y no se distribuye. Y de ahí la eterna discusión economista de la redistribución, ¿no? Hay gente que ya escucha esa palabra y se pone media tensa, no, yo no quiero que me toquen mi dinero, esto no es así. ¿Esta política no ha sido aplicada, no la quieren aplicar, no hay redistribución en el gobierno de Lasso? Por supuesto que no, lo que hemos visto es más bien retrocesos gigantes. Los niveles de pobreza han crecido a niveles de hace 8 años atrás, de hace 10 años en algunos segmentos. Cuando uno segmenta las informaciones macroeconómicas de la pobreza a nivel de cantón o a nivel de sector, usted mira que ciertos cantones tienen pobrezas por encima del 70% de niveles de pobreza, grupos sociales, ¿no? Los indígenas más que otros, las mujeres más que los hombres, etcétera. Entonces es realmente una redistribución regresiva, para decirlo eufemísticamente. Esto quiere decir que se ha distribuido a favor de unos y se ha profundizado la situación vulnerable en contra de otros, ¿no? Pero una cosa importante en este sentido, Nelson, es que la vulnerabilidad institucional es el caldo de cultivo de todo esto. Por eso es tan importante para esta gente vulnerar todo el tiempo la institucionalidad. Crear caos. Crear caos. Y la consulta popular va en ese sentido. Claro. La consulta popular va a ahondar la institucionalidad ya frágil o fragilizada, si existe esa palabra, desde el gobierno de Moreno. Pero miren cómo es irónico todo esto, ¿no, Diego? Que hablamos de y tiene toda la razón, pero miren lo irónico, y a veces yo no sé si realmente creer que esta es una pelea de derechas. Francisco Herrera me decía, esto es una pelea de derechas, son derechas que se están matando ahí por debajo con el tema de la posta y todo eso. Hay una revelación con el tema de la corrupción, pero sin embargo están haciendo campaña, ellos lo han dicho, sus portavoces, sus directivos, que van por el sí, por ejemplo. Vote todo sí. Y sabemos que eso va a crear caos, pero denunciamos la corrupción, nos presentamos o se presenta claros casos de corrupción, pero luego te dicen, pero ¿sabes qué? Vota sí. O sea, a veces no entiendo eso. Claro, mire, en ese caso, no hay que culparle a la posta ni a ningún medio digital, porque ellos, son periodistas, no tienen esa responsabilidad. Pero sí hay responsabilidad en los agentes políticos, en los partidos políticos, en los movimientos, en las organizaciones sociales y en el ciudadano. Claro. Y en el ciudadano, quiero enfatizar eso, el ciudadano no se puede quejar de un gobierno donde hemos visto multiplicado por 5 o 6 los asesinatos por cada 10,000 habitantes, donde hemos visto aumentar la pobreza, el desempleo, donde hemos visto quebrar cientos de miles de empresas que no se recuperan, donde hemos visto una incapacidad para manejar la cosa pública. El año pasado no eran capaces de manejar ni siquiera la asignación pequeña que había, por ejemplo, para temas de seguridad, para temas de educación, para temas de protección a la mujer. No eran capaces ni siquiera de eso. Eso golpea directamente a los ciudadanos. No puede ser posible que los ciudadanos le volvamos a dar un voto de confianza a este gobierno que ha hecho piltrafa del Ecuador diciéndole sí en la consulta. Claro. Pues también hay una responsabilidad ciudadana en eso. No, totalmente de acuerdo, sino que yo decía era porque de una u otra manera uno influye, ¿no? Usted influye, nosotros influimos y estoy totalmente de acuerdo con que lo que va a generar es una inestabilidad. Imagínese usted, ganan los consejeros, gana la consulta, ¿qué van a hacer esos consejeros? ¿Van a demandar? Va a crearse un caos terrible, se van a prorrogar en funciones, no va a solucionar los problemas. Por un lado. Por otro, Diego, tú decías focalización de problemas. Ustedes, con su experiencia, el gobierno, ¿puede darse cuenta de las falencias y con eso tomar acciones desde finanzas y decir, ok, voy a invertir aquí, acá, voy a crear tal programa aquí, acá? ¿Puede hacerlo? Absolutamente sí, Nelson, absolutamente sí. Hoy hay herramientas informáticas, comunicacionales, de tecnologías de inteligencia artificial, incluso que le permitirían a uno acceder a información a nivel de hogar, a nivel de familia, el famoso Big Data. Usted podría hacer maravillas con la tecnología si tuviera la voluntad política. El punto es que no la hay. Aquí el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno han cumplido una agenda de negocios donde no están incluidos los ecuatorianos. Están incluidos los grandes bufetes de abogados, están incluidos las grandes empresas transnacionales y nacionales, está incluido, por supuesto, el sistema financiero y los bancos, pero está excluido el 99.9% de los ecuatorianos. Eso es lo que yo me causaba mucha admiración porque es cierto, ¿no? Si tú sabes
con el dato, con la información, donde hay un problema puedo invertir, pero acá la palabrita mágica es voluntad política, voluntad de manejo de recursos. Siempre lo he dicho, hay una especie de terror, claro, terror en tocar el dinero para la gente, pero parece que no ha habido mucho terror en tocar la plata para ellos, de lo que se ha conocido en el tema de la corrupción. ¿Quién al final termina, Diego, pagando las consecuencias, como bien lo decías? Nosotros. Porque la gente menciona, he escuchado, no, a mí no me interesa lo que pasa en el Consejo, no me interesa quién será el Contralor, quién será. A veces el desconocimiento llega tanto de que ni siquiera sabemos el nombre de la fiscal. Pero eso es el caldo de cultivo, como tú decías, para no crecer, Diego. ¿Cuál es el vínculo directo de la crisis institucional con la falta de crecimiento económico? Extremadamente estrecha, extremadamente estrecha. Países que tienen institucionalidades fuertes son países que crecen de manera continua, Ya. que crecen de manera sostenida. Por ejemplo, crecer a tasas, tenemos todos los países europeos, ya. todos, más o menos todos los países europeos, con mayor menos problemas, todos. Desde España, digamos, y Portugal, que han tenido muchos problemas, o Grecia, ¿no? Y Grecia es un gran ejemplo. Ya. Cuando se debilita la institucionalidad griega, es cuando Grecia quiebra. Claro. Pero mire usted, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia, todos, institucionalidad. En América Latina, países con mayor institucionalidad son los que han tenido menos problemas, no es que no han tenido, claro, menos. Costa Rica, Uruguay, ¿no? Han tenido menos. Pero países que hemos tenido tremenda vulnerabilidad de las instituciones son los que estamos viendo casi situaciones de guerra civil y conflicto. Mire usted Perú, sí, vulneran la institucionalidad terrible. de la manera que lo hacen y este momento lamentamos cientos de vidas que ya se han perdido. Terrible. Entonces, si eso sucede en los países con poca institucionalidad, es claro decir que la institucionalidad, por supuesto, nos afecta. Pero yo digo una cosa más, nos afecta a la mayoría, Nelson, porque hay una agenda que está cumpliéndose al pie de la letra y contra la cual no hay nada que se le haya opuesto, que es la agenda de los negocios que han vehiculizado, tanto Moreno como Lasso, la agenda de la venta de los activos públicos. Se viene una gravísima, el intento de la privatización del IES, que me oigan bien los ecuatorianos que nos ven por esta plataforma. La privatización del IES, han puesto al frente del IES a un connotado neoliberal, Augusto de la Torre, que desde siempre ha tenido en su cabeza la necesidad de privatizar, además haciendo jirones del IES. Por un lado la salud, por otro lado las pensiones, por otro lado los riesgos del trabajo. Esa es la agenda. Y estamos hablando de una agenda que golpearía a muchísimos ecuatorianos en condiciones ya de pensionados, ¿no? Pero también a los trabajadores que están por hacerlo. Y a todos los ecuatorianos. Estamos hablando de un pastel de 40,000 millones de dólares. Estamos hablando del mayor banco del país. Entonces, esa agenda de los negocios se ha mantenido ahí, incólume, no ha parado en ningún momento, por nada, ¿no? Y eso sí lo han cumplido al pie de la letra y con mucha eficiencia, mientras en el otro plano, en el plano del gobierno para la gente, ha sido incapaz este gobierno, inútil. Decía alguien, no, de hecho ha sido muy efectivo Lasso para su grupo, o sea, para su grupo, ha sido muy bueno. Y esa realidad que nos empata, la vemos también con el tema de la criminalidad. ¿Crees tú que la reacción social está muy apaciguada? Mataron a una estudiante aquí en mi ciudad, dentro de la universidad, la mataron. Mataron una ATM que no tenía antecedentes y según la investigación habían extorsionado al suegro. El suegro dijo yo no pago, mataron a este joven ATM. Mataron a un candidato en Salinas, y no nos horrorizamos, que me preocupa también cuando veo que matan a un candidato y regreso a ver y no veo nada en la sociedad. ¿Crees que estamos muy apaciguados? Por supuesto que sí, atentaron contra otro candidato a la alcaldía en la ciudad de Puerto Viejo, que además parece que tenía uno de los lugares favoritos entre la gente, etcétera. ¿No? Estamos viendo una situación que no hemos visto antes en el país. Jamás, Nelson. Esto no se ha visto ni en los momentos de las dictaduras más feroces, ni en los momentos de los gobiernos más incapaces e inútiles. Mire, nosotros decíamos, Moreno el peor gobierno de la historia. Creíamos que no lo iban a superar. Hemos visto que lo han superado en incapacidad, en inutilidad, en indolencia. Porque hay una indolencia desde las autoridades del Estado. Es como que no les importara lo que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Otra vez hemos tenido las migratorias gigantes. Más de 100,000 ecuatorianos saliendo el año pasado, expulsados de su propia tierra.
como en el feriado bancario de finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Con los mismos personajes políticos, Nelson, al frente del Estado. Acordémonos que Lasso fue superministro de Economía en el gobierno de Maguad, ¿no? Y otros que le rodean estuvieron ahí metidos y que hoy regresan con la misma indolencia y probablemente con mayor. Por eso yo decía, Diego, que y todo esto, por más que se converse y se hable, ahora que vienen elecciones, nada de eso importa con tal de tirarle tierra a ese personaje que me cae mal o a ese grupo que me cae mal, así sea que tenga que inventarme y así sea que el que vaya a ganar sea peor. O sea, a eso es lo que yo me refería cuando yo digo que tenemos una responsabilidad. Sabemos, ya ha pasado, lo hemos comprobado, lo superó a Moreno, pero yo le aseguro que llegan las ya estamos en elecciones y no, cualquier cosita, si podemos inventar del otro grupo, chévere, para que la gente no vote y vote por acá, aun cuando terminamos peor. Es que es así. Cuando el presidente de la República ha dicho que su agenda, Nelson, lo dijo públicamente, yo no me invento, su agenda es luchar contra el correísmo, sí. Dijo que eso era su principal elemento. ¿Cómo un presidente de la República puede tener como principal agenda luchar contra el grupo político oponente? Su principal agenda debería ser luchar contra la pobreza, mejorar el empleo, luchar contra la inseguridad, fortalecer las instituciones. Esa debería ser su agenda. No, la agenda es luchar contra el otro, es destruirle al otro. Y no importa si en el camino se destruye el país, no importa si se destruye el país. Y eso es muy grave. Mire, por desprestigiar y luchar contra el correísmo, liquidaron la Universidad Yachay. Sí. Una potencialidad universitaria para el Ecuador. Una potencialidad que además ya ha dado frutos. Científicos que han salido de esa universidad la liquidaron, simplemente basados en el odio. Y así con muchísimas obras, con muchísimas acciones, ¿no? Que se venían haciendo y que hoy día simplemente no las hacen por el odio. Entonces, cuando la agenda es del odio, quien sufre es la mayoría de la sociedad. En algún momento el presidente Lula, ya electo, decía que no se puede el Brasil dejar vencer por el odio de Bolsonaro, ¿no? Claro, es una sociedad tremendamente dividida, hemos visto lo que sucedió al inicio del año en el Brasil, pero se está intentando componer para que el odio no cope la manera de hacer política y que sean otras cosas las que se pongan por delante. En la consulta popular los ecuatorianos deberíamos poner por delante nuestros intereses como familias, como personas, como empresas, como profesionales, etcétera, y no votar como acríticamente sin ver nada por lo que nos están diciendo. Vota sí para ponerte a correr. Es absurdo. Voten sí por la extradición. La verdad que no... y además son mentiras, ¿no? Mentiras porque decía... Creo que era Villavicencio, no me acuerdo quién era, que había una noticia sobre un crimen y decía, vota sí para extraditarlos, pero el crimen fue acá. ¿Cómo lo extraditas? Es una mentira eso. Le están mintiendo al Ecuador, le están haciendo creer a la gente que con la consulta popular, si es que gana, usted prácticamente subiría en aviones o en camiones a los delincuentes y los mandaría fuera del país. Eso es simplemente absurdo. Estados Unidos le va a decir, traiga para acá. No le va a decir ni Estados Unidos ni cualquier país, a menos que haya cometido un delito y se vino por acá. Ahí sí, ¿no? Ahí por supuesto. Pero estamos sufriendo los crímenes acá. Y quien tiene que juzgarlos y quien tiene que dar la señal de que puede controlar es el Estado ecuatoriano. Porque cuando un Estado se quiere lavar las manos, se quiere quitar la responsabilidad, ¿qué hace? Da una señal muy clara a la delincuencia diciéndole, este es un Estado vulnerable, vengan con tranquilidad. Eso es lo que no podemos permitir. Es lo que siempre he mencionado, Diego. Quienes están contentos ahora es el crimen organizado, porque ahí está el Lasso con su gobierno que no sabe ni para dónde agarrar, con escándalos de corrupción, con problemas en el Consejo de Participación, con contralores subrogantes, con una fiscal que no funciona. Se fortalece la delincuencia, las extorsiones y nos están matando. Y ahí es donde yo digo, la gente, la sociedad está tan tranquila que a veces también me horroriza esa partecita. Diego, yo había puesto una pregunta, te la voy a poner acá en portada. ¿Crees que es el fin de Lasso o no? Mira, Lasso es como un muerto viviente. Desde hace mucho tiempo atrás tiene como una vida prestada y le están inyectando de alguna manera ciertos grupos de élite, ¿no? En el país, poderosos, eso sí,
Le están inyectando vida prestada. Mira, sobrevivió al escándalo atroz de los Pandora Papers. Sí. A nivel internacional sigue siendo el ejemplo de presidente que ha cometido ilícitos en el lavado internacional de dinero. Así lo ponen titulares internacionales, ¿no? Además de países como los de Estados Unidos y como los países europeos. Sobrevivió a la atrocidad durante el paro de los indígenas de junio pasado, porque en ese momento el Partido Social Cristiano no quiso aplicar el artículo 130 de la Constitución. Y no hay que olvidarse que ellos le dieron también ahí un insuflo de vida a este... Dijeron que no era necesario. Pero ahora con lo que se está viendo, claramente hay una vinculación directa con este gigantesco escándalo de corrupción del Gran Padrino. Entonces, la clase política también tiene ahí una responsabilidad. Si quiere tener un presidente que continúe destrozando así al país, o si aplicamos la Constitución. Porque aquí hemos escuchado, ya están los conspiradores. El otro día veía en el portal de los 4 pelagatos, que por cierto para mí es una basura total. Una basura terrible, total. Y son ellos los que salen a desacreditar a la posta. Y diciendo, ya van a iniciar nuevamente la conspiración. No, señores, aquí se está aplicando la Constitución y la ley. La Constitución y la ley le permite al Ecuador que en casos de crisis continua de lo social y de lo político se apliquen normas constitucionales que permitan resolver una situación extrema para el país. No se está haciendo lo que se hizo en el Perú. En el Perú hay un golpe de Estado. No, acá lo que se plantea es aplicar un artículo constitucional que para eso está, exactamente. Diego Borja, siempre es un gusto contar contigo para poder analizar, conversar todos estos temas. Tus palabras para despedirnos. No, pues hay que tener esperanza, y la forma de hacer esperanza también es en los hechos. Vota no en la consulta popular. Vota no. Hay que decirle 8 veces no a una consulta farsante, Nelson. Ojalá que así sea. A veces creo que la gente, por el tema de no verse negativa, dice, no, yo voy a votar por sí, solo por ser positivo. No. Es una gran responsabilidad nuestra. Gracias, Diego. A veces decir no es ser más positivo que cualquier otra cosa. Sí, yo creo que sí. Chao, Diego, nos vemos. Chao, Nelson, gracias. Muy bien, ahí estuvo nuestro primer invitado. Muy bien, muy chévere la conversación con Diego, bastante fluida, bastante interesante, además de tocar cosas que realmente a veces es una lucha porque somos egoístas, ¿no? Somos egoístas, vemos nuestro metro cuadrado, estoy bien y pues ya, a mí que me importa el resto. Y son cosas que no deberíamos pensar así.